que si Tepatitlán acierta este penal, se llevan la final. Tocó la gloria, ilusionó a todo Tepatitlán, puso al Deportivo Tepatitlán de Morelos de la Liga Premier en el campeonato un 19 de mayo de 2018 y también un inolvidable 16 de diciembre de 2017, con los cuales Tepatitlán se estaría ganando su lugar en la Liga de Expansión o en la Liga de Ascenso entonces. Sin embargo, entonces algunas voces disentían de que el equipo de Tepatitlán pudiera llegar hasta las instancias donde hoy se encuentra. Curiosamente, hoy narran sus partidos. Pero un 4 de septiembre de 2019, el equipo de Tepatitlán de Morelos entonces daba como finalizada la relación laboral con el profesor Enrique López Arza. Y hoy ha regresado al banquillo de un equipo que ya lo consiguió todo en esta división, fue campeón y el primer campeón de campeones de la Liga de Expansión. Deportivamente ganó el ascenso a la primera división, pero los intereses económicos y políticos que tristemente maneja el fútbol mexicano, encabezado por Mikel Arriola y el entonces John de Luisa, le evitaban el pase a la primera división por cuestiones de estadio. Pero hoy, la historia se escribe con el nombre Enrique López Arza al frente, equipo al que regresa con añoranza, agradecimiento y muchas metas por delante. En entrevista con Informa Tepatitlán, el director técnico de los salteños de Tepatitlán de Morelos, Enrique López Arza. Amigos de Informa Tepatitlán, Informa FM, muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Enrique López Arza. Profesor, de regreso a tierras salteñas, hay algunos cambios. Muchas gracias por recibirnos. Sí, muy buenas tardes a todos y un saludo a toda la afición de Tepatitlán. Y sí, efectivamente hay muchos cambios, hay nada que ver con lo que habíamos dejado cuando estuvo mi participación en Liga Premier. Y pues realmente ahorita ha crecido mucho la organización, la institución. Creo que la misma afición se ha ido incrustando, involucrando con el equipo, porque también haber logrado el campeonato y el campeón de campeones en Liga de Expansión, pues ya es algo que manifiesta el gran orgullo de la región y que se ha trabajado muy bien. Profe, analizando justamente un campeón de campeones de un Tepatitlán que a usted le tocó ir construyendo desde que esto estaba lleno de cemento, viga y ladrillos, Sí. ¿considera que el equipo de Tepatitlán pudo haber jugado en primera división? Pues mira, la cuestión está en que por los títulos obtenidos, en su momento nosotros no pudimos participar en Liga de Ascenso, que todavía era ascenso, por lo que bien dices del estadio, que era puro cemento, no estaba la situación de los palcos, el pasto sintético, que bueno, no era de la mejor calidad o no había sido bien instalado. Entonces todo eso pues no permitió que nosotros participáramos inmediatamente en la Liga de Ascenso. Después se vino la pandemia y creo que el haber tenido ese logro da la oportunidad a que sea invitado Tepatitlán a Liga de Expansión. Y bueno, gratamente se tiene el primer campeonato en Liga de Expansión y se logra el campeón de campeones contra Morelia, creo, ¿sí? Y pues eso le permitía el acceder, en caso de un ascenso, a la primera división. Desgraciadamente los tiempos no se facilitaron. Deportivamente creo que Tepatitlán tiene las condiciones para poder aspirar a estar en la primera división. Tal vez la infraestructura, tal vez la economía, o tal vez, no sé, la conformación de lo que es fuerzas básicas, fútbol femenil. Todo lo que representa estar en primera división no esté en este momento con las condiciones para acceder a esa categoría. Pero deportivamente yo creo que sí se puede aspirar a que un equipo de Tepatitlán en un futuro esté en la primera división. Hablando justamente del tema deportivo, off record, atrás de cámaras, platicábamos de los cambios que usted estaba viviendo como jugador en la etapa de Pumas, en contemporáneo, de Hugo Sánchez, de los grandes, y vemos ese fútbol clásico, nostálgico, sentimental y apasionado,
¿Cuáles considera usted que son los principales cambios y si son positivos o se ha retrocedido un poquito más en el tema del fútbol profesional mexicano? Bueno, hablando de lo histórico, a mí me tocó vivir una etapa cuando era niño. Mi papá también fue futbolista profesional, fue portero del América, Enrique Huerta, y me platicaba que en ese momento o en esa etapa se entrenaba 2 veces a la semana para llegar a jugar el fin de semana. Y bueno, a él se le fueron presentando la incorporación del profesionalismo con la llegada ya en su retiro en Pumas con don Renato Cesarini, que hace entrenar diario al equipo de Pumas, porque era un equipo que representaba a la institución y pues era gente joven, gente que tenía proyección para cosas mayores. De ahí sale Enrique Borja, de ahí sale Aaron Padilla, Mario Velarde, la Calaca González. Y esa plática que siempre me decía mi papá, pues se va manifestando cuando yo ya ingreso al profesionalismo por ahí del año 75, en donde había una gran calidad de jugadores, en donde había jugadores de mucha experiencia, con mucha trayectoria, pero técnicamente muy, muy capaces. No había ese entrenamiento como está ahora como atletas en el fútbol mexicano, o en el fútbol mundial más bien, no nada más exclusivo del fútbol mexicano. El desarrollo de la táctica, el desarrollo de la técnica, no tan pausada, sino esa técnica dinámica, esa técnica que el jugador tiene que ahora que manifestar la capacidad en un mayor movimiento. Y que realmente la preparación física ha evolucionado tanto que ahora los jugadores son más atletas y después como que se han olvidado un poco de esos fundamentos técnicos para poder sortear las exigencias de lo que es un fútbol agresivo, de un fútbol donde impera el orden táctico, un fútbol donde ahora hay mucho desgaste físico y pues lógicamente que para poder superar a los rivales se requiere una capacitación mayor técnica, ¿no? Pero creo que también otro aspecto que hay que analizar dentro de la evolución del fútbol, y no nada más en México sino mundial, es de que ahora el futbolista es más pensante, es una persona que tiene una preparación mayor. En nuestra época, pues a veces dejábamos los estudios por convertirnos en futbolistas profesionales, pero ahora gratamente veo que hay muchos licenciados, médicos, ¿sí? Contadores, muchos profesionistas que por ese gusto al fútbol y manteniéndose en ese nivel de competencia para llegar a ser considerados jugadores de primera división, pues no han abandonado esa capacitación que también implica a la persona un crecimiento, ¿sí? Hablando justamente de esta evolución futbolística, desde las ciudades, pueblos y barrios salen los jugadores del futuro. ¿Cuáles son las características que necesita usted observar en algún jugador, en algún prospecto, en alguien que llega a visorías para decir tiene madera para ser uno grande? Pues mira, a mí la cuestión de que anteriormente el jugador del barrio, el jugador de la calle, que jugaba fútbol en la calle, pues era el que tenía muchos recursos, tenía grandes habilidades, tenía una preparación muy especial para poder después desarrollarla en un campo de fútbol. Ahora se ha ido perdiendo porque pues, es más difícil que los niños estén en una avenida jugando coladeras o jugando la cascarita, porque también se ha tornado muy riesgosa la parte social, ¿sí? Pero han ido increciendo, como dirían, las escuelas de fútbol, ¿sí? La preparación de los niños, como adelantando los procesos, a ya tenerlos entrenando 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y eso llega un momento en el que el niño llega a cansarse, ¿sí? O a fastidiarse un poco de tanta disciplina, ¿sí? Pero creo que
los proyectos en la formación de los jugadores, cuando se empiezan en una etapa en donde la elección de los niños va siendo con una visión de conformarlos en todos los sentidos, no nada más en lo deportivo, pues es cuando se dan las grandes figuras. Caso Messi, caso Ronaldo, que aparte de estar entrenando y haber estado desde muy pequeños ya en una institución como Barcelona o Manchester United, no dejaron de hacerlos responsables en su preparación académica, en su preparación como ser humano. Lo que ahora me ha tocado en las etapas que hemos tenido que realizar visorías, hemos tenido que analizar qué jugadores pudieran integrarse, no en esta etapa de Tepatitlán, porque sí me tocó en Liga Premier hacer este tipo de eventos. Pues lo que yo me baso mucho es primero en sus condiciones técnicas, ¿sí? Si es un jugador que sabe recibir una pelota, que sabe tener perfiles para poder ejecutar la siguiente acción, si está coordinado en sus carreras, en su motricidad, tanto del tronco superior como del tren inferior. Y después de ahí empiezo a observar cuál es su personalidad dentro del terreno de juego, si habla, si es solidario con el compañero, si busca hacer las cosas o realizar las acciones en una forma práctica que den la posibilidad de que el equipo funcione hacia la parte de como un equipo de fútbol. Ya después de ahí, pues lógicamente analizas si tiene un sentido de dedicación, dependiendo de la posición en la que él considera que es donde mejor se desenvuelve, pues ver qué conceptos tiene de recorrer una línea, de achicar el terreno de juego, de hacer una cobertura o de darle amplitud cuando se trata de atacar, ¿sí? De tener la visión de tener pases en profundidad, ¿sí? De dar un pase con la ventaja al compañero para que pueda resolver una situación de gol, el cómo se perfila para golpear una pelota para el tiro al arco, en fin, todos estos aspectos, pues sí, es una parte muy global, o sea, muy general, pero que a la hora de estar haciendo una visoría, pues a veces se escapan muchos detalles, ¿no? Muchos detalles, pero tratando de ser objetivo y tratando de no perder esta claridad en lo que para mí tendría que ser una visoría, pues se da la posibilidad de escoger lo más adelantado de la población que llegue con deseos de convertirse en jugador profesional. Profe, usted llegó a Tepatitlán, se convirtió en un héroe, sacó grandes maderas y grandes jugadores de los de aquí, pero de la noche a la mañana, lamentablemente, es una noticia de que usted se iba a Tiburones de Veracruz. Usted dijo que fue una situación diferente a lo que se había dicho. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué sucedió? Mira, mi llegada a Tepatitlán había sido una invitación de Raúl Arias, que en ese momento fungía como director deportivo del equipo de Liga Premier. Teníamos a cargo del equipo una persona que era de nacionalidad chilena, Álvaro López. Y bueno, en esa mancuerna entre Álvaro y Raúl me hacen la invitación para venir a Tepa. Me acuerdo muy bien que yo tenía un compromiso para participar en la Macabiada, entonces iniciaron el proceso con Jesse Palacios, con Carlos Trejo, con Fernando Pérez, con Hugo Rodríguez y pues supervisándolos Raúl Arias. Como preparador físico estaba Raúl Castro. Y cuando terminó mi compromiso con la gente del Deportivo Israelita, que fue la Macabiada, que viene siendo la Olimpiada de los judíos, que fue en Israel, me incorporé a los 2-3 días de haber regresado de ese compromiso y ya vi un equipo estructurado, ya vi un equipo que llevaba un proceso adelantado. Me faltaban como 10 días para el inicio del torneo y pues lógicamente que
que fue incrustarme a lo que ya estaba estructurado y únicamente incorporar así a marchas forzadas lo que era una característica de mi forma de dirigir a los equipos. Dices que fue como un héroe, pero no, yo creo que trabajamos de una manera coordinada, de una manera en la que cada quien realizó su función, en donde logramos hacer un equipo de trabajo desde la parte administrativa, con el cuerpo técnico, y que eso permeó hacia el plantel que teníamos, que realmente era un plantel que sí era con muchas cualidades. A lo mejor no tenían mucha trayectoria, por ahí algunos habían estado dentro de las instituciones de primera división como Atlas, León, ¿sí? En su momento en Liga de Ascenso, Celaya, Irapuato. Y bueno, el ver a todo este plantel, a toda esta población de jugadores que tuvieron la capacidad de entender los niveles de exigencia y de que si logramos esa integración como grupo en la parte humana, pues se iban a dar muy buenos resultados. Y bueno, ahí están lo que ya está escrito, no podemos esconderlo. Fue algo muy padre, fue una experiencia muy bonita para la gente de Tepatitlán y para todos nosotros. Y entonces en todo este entorno que te digo, en todo este contexto, pues cuando Raúl se hace cargo de Veracruz como director deportivo, me hace la invitación, y pues si él me había hecho la invitación a Tepatitlán, por respeto y por lealtad a lo mejor, pues le dije que primero tenía que hablar con la directiva, con los dueños nuevos de Tepatitlán, que ya estaba Carlos Martín del Campo como presidente deportivo, estaba Víctor Flores y bueno, Alejandro y Jorge Martín del Campo. Entonces le dije, déjame platicar con ellos, o sea, porque no creo que sea correcto que yo me vaya ahorita que ya tenemos el torneo encima, ya estamos jugando, viene la tercera fecha y vamos a jugar a Reynosa. Y Raúl me decía en una llamada de martes que ya el miércoles tenía que estar en Veracruz. Y le digo, no, déjame ver primero entonces cumplir el compromiso del fin de semana, que era contra Reynosa, y ya luego me incorporo a Veracruz. Pues resulta que ese martes, esa semana, era fecha FIFA. Por eso era la urgencia que yo me fuera para poderme incrustar al equipo de Veracruz. Y curiosamente, una semana antes yo le había hablado a Enrique Mesa para decirle que cómo era posible que se retirara, si él tenía una experiencia muy vasta como para transmitirla a la gente que todavía queríamos seguir aprendiendo. Y pues yo creo que no fue muy agradable el que yo le haya hablado en ese momento, porque luego llego como relevo suyo. Y pues todo eso, desgraciadamente, genera una imagen equivocada, ¿no? Sí fue muy difícil dejar Tepatitlán. Afortunadamente tuve la plática previo a tomar una decisión con el presidente Víctor Flores. Lograron entender que no era la cuestión de tomar una decisión por irme a la primera división, sino que era a lo mejor un compromiso moral y también una cuestión de ya muy espiritual de mi parte, que siempre había estado deseando que si habíamos dado resultados en categorías o con un trabajo estructurado, con una idea clara, pues yo decía, oye, Diosito, ¿por qué no me pones la oportunidad de estar en otras lides, ¿no? En una responsabilidad mayor, no porque la Liga Premier no la tuviera, sino que pues ya habíamos logrado, o sea, con Tepatitlán fue mi segundo ascenso a Liga de Ascenso de Liga Premier. Uno había sido con Ballenas Galeana de Morelos y el otro pues con Tepatitlán. Yo digo, oye, ¿por qué no me das otra oportunidad? Yo pedía y renegaba y pues se da la oportunidad en primera división y yo digo, bueno, pues ahí está el mensaje. Y entonces esos dos aspectos fueron los que hicieron que yo tomara la decisión, afortunadamente platicada, como te digo, con Víctor Flores, sí, sin dejar de reconocer que fue un golpe muy duro para los nuevos dueños, para Carlos Martín del Campo,
Y curiosamente, fíjate cómo se dieron las cosas, que para ese fin de semana se suspende la jornada en Liga Premier, porque creo que iba a haber un huracán y que iba a afectar las zonas donde se tenía que ir a jugar, y no se jugó, y dio tiempo a que la directiva pudiera elegir un buen técnico, como fue la llegada de Paco Ramírez, y bueno, ahí quedó. Yo ya seguí mi trabajo en Veracruz, se vino la desafiliación, que era, ahora lo digo ya, a lo mejor públicamente, pero era un strike cantado que... ¿Tú ya sabías eso, que iba no, a desafiliarse Veracruz? O sea, no sabía, pero era algo evidente, ¿no? Eran tantas lo que se manejaba de adeudos, todo lo que era una piedra en el zapato para la federación en ese momento, ¿sí? Veracruz y la directiva de Veracruz, el dueño de Veracruz. Entonces, pues digo, todo repercutió en que vino la desafiliación. ¿Le afectó a usted? ¿Lo investigaron? ¿Hubo esta situación sobre usted? No, fíjate que no. Yo lo que pasó después, cuando se dio la desafiliación, o sea, yo tuve la fortuna y la bendición de que Fidel Curi me cumplió en lo que habíamos acordado, que realmente yo ni hablé con él de sueldo, con el que puso las condiciones y las cantidades fue Raúl Arias como director deportivo. Entonces, cuando ya terminó todo el proceso, que ya vino la desafiliación, Fidel me cumplió, o sea, negociando de diferentes maneras. Lógicamente no tenía a lo mejor el recurso, pero sí hubo mucha información que yo obtuve de él, que lógicamente no es ético que yo la manifieste, porque la tiene que manifestar él, como lo ha venido haciendo ahora que salió de estar preso durante un año. Entonces, pero sí hubo cosas muy especiales que a mí me marcan como para decir, bueno, no fue una buena decisión a lo mejor haber dejado Tepatitlán, pero sí me siento muy tranquilo porque siempre he sido muy claro en la toma de decisiones que he hecho, y no fue engaño de nadie, no fue tampoco abuso de nadie, para nadie. Sí fue un golpe duro, como te digo, para Tepatitlán, para la nueva directiva, para los nuevos dueños, pero mira, ahora estoy de regreso y con esa deuda moral, con Carlos Martín del Campo, sus hijos Alejandro y Jorge, con Víctor Flores, pues estoy aquí en este proyecto. ¿Este regreso lo ve usted como una revancha, como una segunda oportunidad que le da la vida? ¿Cómo lo ve después de toda esta historia que nos ha contado? No, yo lo veo como retomar ese trabajo conjunto con la idea del proyecto que tiene la familia Martín del Campo. Como vemos la historia del equipo, un campeonato en Liga de Expansión, un campeón de campeones, el equipo ha estado siendo protagonista, calificando o de repesca también, ¿sí? O eliminado en repesca, ¿sí? Trajeron, como lo mencionaba hace rato, a Paco Ramírez, que logró darle ese plus de Liga Premier a Liga de Expansión, con los resultados ya por todos vistos. Luego vino Bruno Marioni, mediáticamente pues una gente que pesa en el medio, y no se diga después la llegada de Daniel, el travieso, que habiendo sido campeón ya en primera división, dirigir a este equipo pues es un hándicap ahora padre, bonito. ¿Por qué? Porque si ya hubo gente al frente de Tepatitlán del nivel de los entrenadores que he mencionado, pues creo que es esa oportunidad de demostrar que también uno está al nivel y a la altura de lo que esta gente reconocida en el medio ha mostrado. Profe, para finalizar esta entrevista, ¿qué le ha pedido la directiva? ¿Cuáles son los objetivos de cara a este torneo? ¿Qué se le dice a la afición? ¿Qué es lo que le gustaría a usted que la gente de Tepatitlán tuviera claro del equipo de Tepatitlán ahora que usted regresa? Bueno, ahí es
Es algo que sí es muy, muy íntimo, ¿no?, de la institución, porque pues realmente yo vengo a incrustarme al proyecto de la directiva, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Pues estando en un equipo de Liga Premier en Mexicali, se me hace la invitación de venir a Tepa, pues yo digo cerrado de ojos, pues sí, nada más déjenme negociar en Mexicali porque yo todavía tenía un tiempo de compromiso hasta fin de año. Y bueno, se pudieron arreglar las cosas correctamente. Y cuando yo ya llego, pues ya veníamos con una base de jugadores que tenía la institución y se fueron incorporando poco a poco desde la visión de la directiva gente que podía venir a aportar. Entonces ahí lo único que yo hago es, como haciendo una correlación con lo de Liga Premier, pues venir a incrustarme nuevamente al proyecto, con la idea clara de mantenernos en el nivel competitivo, de aprovechar este torneo como de transición, del paso de ser Liga de Expansión, ahora en un futuro a ser sub-23, ¿sí? Entonces, pues todo esto, pues tenemos que ir ubicándonos. Realmente cómo van dándose los tiempos para ir dando ese paso, esa transición, a conformar un equipo de sub-23 que se mantenga siendo competitivo, que se mantenga siendo atractivo para la afición, porque digo, una inversión en el fútbol en los tiempos que estamos viviendo después de la pandemia, de lo que golpeó a muchas áreas de producción, áreas sociales, áreas económicas, áreas deportivas, ¿no? Hasta el mismo gobierno del presidente López Obrador redujo presupuestos para el deporte a nivel nacional. Entonces todo esto, pues lógicamente que a mí me queda muy claro dentro de mi interpretación de las cosas, que el compromiso que yo adquiero con la familia Martín del Campo es de optimizar los recursos, de optimizar el material humano que tenemos y de mantener a Tepatitlán como el equipo competitivo que siempre ha mostrado ser desde que fue mi llegada aquí a estas tierras. Usted ya trabajó con ellos, ¿cree que Tepatitlán pueda campeonar otra vez? Mira, estamos en este proceso, como siempre, como técnico tenemos que ser muy mesurados, ¿no? Porque lo más fácil es hablar y decir, no, sí, vamos a pelear el campeonato, estamos trabajando para ser campeones, ¿sí? Pero a mí se me hace muy prepotente esa postura, ¿no? Yo creo que lo más importante, y es una frase muy trillada de todos los técnicos, que lo primero que tenemos que hacer es trabajar, ¿sí? No porque no se trabaje, pero trabajar ¿en qué aspecto? En convencer al plantel, ¿sí? En convencer a todas las áreas de la institución de que no tenemos esa solvencia o esa bonanza de lo que representa una primera división. Y esa optimización de recursos, pues lógicamente que se ve fortalecida y se ve con un rumbo claro cuando se van dando los resultados. Si los resultados no se van dando, pues lógicamente que se pone muy vulnerable la institución, pero también se pone muy vulnerable mi situación de trabajo. Entonces ese es uno de los objetivos, de no por ser chambista ni cuidachambas como se dice, ¿no?, normalmente, sino de hacer ese trabajo, esa función lo más óptimo posible y lo más profesional para que se refleje y repercuta en la manifestación de un equipo que ya ahora que he trabajado con este grupo de jugadores, con este plantel ya conformado de 24 integrantes, pues creo que tenemos un plantel con posibilidades de sacarle un jugo muy importante a la hora de participar en la competencia. Tiene muy buenas condiciones técnicas, tiene jugadores que algunos son desequilibrantes,
tenemos gente de experiencia, ¿sí? Tenemos gente que ya ha rozado la primera división. Entonces esto es un compromiso y una responsabilidad muy grande para que se muestre desde el primer partido el trabajo que te digo que estamos realizando, pero principalmente el convencimiento de los jugadores de que estamos en un equipo que merece respeto y que debe de hacer respetar esa tradición. Profe, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Y un saludo a todos.